Que ya nuestro hermano Ramón dio lectura a esta parte, pero vamos a leerla otra vez. Dice así: el príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí muerto su padre le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así: que su simiente será extranjera en tierra ajena, y que le reduciría servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y diole el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y la circuncisión al 8º día, y Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos has brindado de leer tu palabra. Permite, Señor, que venga a ser una revelación a cada corazón necesitado, a cada alma necesitada en esta noche, Señor, que nos has permitido reunirnos con ese propósito de poder, Señor, meditar en la palabra que produce vida eterna en cada uno de la simiente predestinada. Señor, ayúdanos en todas las escrituras que podamos tocar, que sea tu Espíritu Santo dando y arrojando luz a cada escritura para el beneficio y provecho de nuestras almas. Te lo pedimos humildemente en el precioso y dulce nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, a quien damos honra y gloria y alabanza para siempre. Amén y amén. Se pueden sentar, estimados hermanos. Gracias damos al hermano Ramón que nos da esta oportunidad de estar aquí voceando la palabra del Señor. Esperamos, hermanos, que sea de grande bendición para ustedes lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche, nos va a decir. Y yo creo, hermanos, que si nosotros ponemos una poquita de atención, los niños y nosotros, ¿verdad?, nos olvidamos de nuestros problemas, de nuestras cosas que podamos haber dejado por allá, y podamos captar lo que Dios dice a través de su palabra. Yo creo que Dios nos va a bendecir grandemente en esta hora. Así es que, hermanos, yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más permanente y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza a partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, entonces en esta noche vamos a ponerle un título a nuestra plática, y va a ser en forma de pregunta para que nosotros podamos, ¿verdad?, irla saboreando a través de la Biblia. Y vamos a ponerle: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Yo tengo una serie de estudios sobre este particular, y en algunas otras ocasiones, si hay la oportunidad, podemos mirar quizá algún otro estudio, otros estudios, para qué fue dado el Espíritu Santo y cómo recibir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pero en esta noche solamente vamos a mirar qué es el Espíritu Santo conforme la Escritura, conforme la promesa que Dios dio, ¿verdad?, o Jesús nos dio antes de que Él ascendiera a los cielos, ¿verdad? Él dijo que iba a mandar el Espíritu Santo. Si Él no se fuera, no podía venir el Espíritu Santo. Entonces era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo regresara. Así es que, hermanos, vemos entonces en esta noche que usted no puede venir a recibir el Espíritu Santo a menos que sepa lo que es, porque si no sabemos lo que es, entonces ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Verdad? Todos tenemos que tener una meta. Ahora, en segundo lugar, usted no puede recibir a menos que usted crea que ha sido para usted, conforme la promesa dada por Dios a través del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, usted no puede saber si lo tiene a menos que sepa los resultados que produce el Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, hermanos, cuando los discípulos estuvieron caminando con Jesús en el ministerio terrenal, encontramos, hermanos, que el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Quédense allí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hermanos, entonces
el Espíritu Santo es un poder que lo da Dios a quien Él quiere y a quien Él, ¿verdad?, ve que lo necesita o que lo está buscando. Hermanos, y aquellos discípulos se reunieron en aquel aposento alto y allí estaban ellos esperando aquella promesa que Dios les había dado. Hermanos, y entonces ellos querían experimentar lo que Dios les había prometido. Es como, por ejemplo, hermanos, sabemos que lo natural puede tipificar aún lo espiritual. Usted sabe que la gasolina tiene un octanaje y en el octanaje está la potencia, ¿verdad?, para mover los vehículos y todo esto. Pero entonces, hermanos, si la gasolina está ahí, ¿verdad?, y no se efectúa, ¿verdad?, la manera de poder poner en acción aquel octanaje que tiene aquella gasolina, hermanos, entonces esa no puede producir potencia, no puede mover los vehículos, no puede hacer nada. ¿Qué se necesita? Entonces se necesita la chispa de la bujía, ¿verdad?, para que pueda venir y encender en aquella explosión, aquel octanaje, y entonces eso nos impulsa, ¿verdad?, o impulsa los vehículos para que trabajen. Hermanos, es lo mismo en lo espiritual. Aquellos discípulos estaban prácticamente estancados, tenían miedo, tenían temor, ¿verdad?, de que su maestro se había ido. Pero cuando ellos obedecieron las instrucciones del Señor Jesús, se fueron a Jerusalén y dijeron, bueno, si Él prometió una promesa del Espíritu Santo, ese poder, vamos a buscarlo porque lo necesitamos. Y se fueron al aposento alto y ahí estuvieron hasta que fueron investidos del poder de lo alto. ¿Y qué es lo que produjo aquella chispa que bajó del cielo? Aquel poder los movió, hermanos, para que salieran y predicaran por las calles, por las casas, por todos lados, testificando del nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, hermanos, siendo que el Señor nos prometió también esa misma promesa por cuanto somos simientes de Abraham, entonces necesitamos, hermanos, buscar esa promesa, ¿verdad? Pero hay una forma de obtenerlas conforme las instrucciones que nos ha sido dada por la Biblia. Ahora usted sabe, hermano, que una persona, ¿verdad?, hay mucha diferencia entre un llamado religioso y una persona llena del Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande de una a la otra. Mire usted, por ejemplo, tenemos nosotros los ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino, ¿verdad?, movido por el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Porque así dice, por cuando el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, al traer, ¿verdad?, libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Entonces, hermanos, cuando vino este hombre espiritual llamado Jesús, fíjese usted cómo lo recibió el mundo religioso. El mundo religioso decían que los milagros eran hechos por el espíritu de Belcebú, ¿verdad? Entonces, hermano, allí inmediatamente notamos que el espíritu religioso no tiene nada que ver con el espiritual, ¿verdad? Porque el espíritu religioso se envuelve, hermanos, en una doctrina y la interpreta de su manera que él cree que está correcta o conveniente, hermano, y así allí se encierra y no deja que el Señor trabaje, Y el Señor en ese tiempo venía a tratar, hermanos, de darles el remedio a aquel mundo necesitado, a aquel mundo religioso, pero ellos no quisieron aceptar la palabra hecha carne, ¿verdad?, en la cual venía Jesús. Entonces, hermanos, se fija usted que hay mucha diferencia de un religioso a uno ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, y eso lo podemos encontrar con los tipos del Antiguo Testamento, con José, ¿verdad?, que tipificó a Jesús, y luego cuando Jesús fue odiado por sus hermanos los judíos. Todas estas cosas ya es un tipo en el Antiguo Testamento que se vienen desplegando para enseñarnos a nosotros que son dos cosas muy diferentes. Entonces, hermanos, siendo así, vamos a mirar nosotros la promesa a la cual nosotros somos herederos por ser hijos de Abraham. Porque esta promesa fue dada a nuestro padre Abraham, allá en Génesis capítulo 12:1, ¿verdad?, cuando el Señor lo llamó y entonces le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Ya hemos venido hablando un poquito sobre nuestro padre Abraham y entendemos nosotros, hermanos, que la forma que Dios llamó a Abraham de un pueblo pagano, un pueblo idólatra, es porque en el corazón de cada persona
siempre hay una simiente sembrada de Dios desde antes de la fundación del mundo para producir algo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, vemos nosotros que en el corazón de Abraham había temor, ¿verdad? Había deseo de servir y buscar a Dios. Había algo, hermanos, que quizás las demás gentes no tenían. Entonces, fíjese usted, hermano, en ese tiempo de que existía nuestro padre Abraham, había religiosos también sobre la tierra. Pero entonces, hermano, no había visto Dios corazones como el corazón de nuestro padre Abraham. Entonces, por escogencia y elección, ¿verdad? Dios escogió a nuestro padre Abraham de la misma manera que nos ha escogido a nosotros, por elección, por escogencia, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra: míos son, ¿y quién los arrebatará de mi mano? Hermanos, entonces dice el apóstol Pablo que nosotros somos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, cuando Abraham fue llamado para salir fuera, él no titubeó y él salió. De la misma manera, hermanos, tenemos nosotros ese mismo ejemplo, nosotros como simiente de Abraham, de nosotros, cuando el Señor nos llama, tenemos nosotros que dejar, ¿verdad?, todo lo del mundo a nuestras espaldas. ¿Qué es lo que dejó Abraham? Dejó su tierra, su parentela, dejó todo lo que tenía allí. A veces, ¿verdad? Yo recuerdo, hermano, que cuando tuve la oportunidad de salir de mi pueblo, no quería salir yo muy bien de mi pueblo, ¿verdad? Porque estaba acostumbrado con los amigos y el compañerismo de todos allí. Cuando me dijeron uno de mis hermanos, pues te vamos a llevar a la capital de México, como que quería irme y como que quería quedarme allí, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que Abraham no estaba así. Cuando dio la voz de Dios, le dijo sal, él salió obedeciendo la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos nosotros que él, estando en un pueblo pagano y todas estas cosas, pues tenía muchas cosas allí de por medio que podían ser obstáculos para que él saliera. Quizá, hermanos, nosotros, de la misma manera, cuando Dios nos hace el llamamiento de salir, ¿verdad?, de Egipto, ¿verdad?, de la forma de vivir del mundo, hermanos, nosotros tenemos que dejar esas cosas atrás, quemar esos puentes, ¿verdad?, que están atrás, para no poder regresar nuevamente nosotros a las cosas del mundo, porque dice la palabra del Señor que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, entonces, fíjese el llamamiento a nuestro padre Abraham por elección. Fíjese usted el llamamiento a la simiente de Abraham por elección, ¿verdad? Porque dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y yo creo, hermano, que cuando fue llamado el hermano Ramón para las filas del cristianismo, no vino un hermano y le puso una escopeta al hermano en la cabeza, dice, sírvele al Señor, ¿verdad que no? Cuando él oyó el llamado de Dios, hermano, él dejó mundo, dejó todo lo que está ahí atrás por venir a las filas del cristianismo. Amén, hermano. Aunque es un poquito duro, hermano, para mucha gente. Mire usted, es tan duro, ¿verdad?, como por ejemplo decir que cuando vino el ministerio del Señor Jesucristo, tratar, ¿verdad?, de quitar todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento para poder introducir, ¿verdad?, el nuevo sacrificio, ¿verdad?, de labios, ¿verdad?, un sacrificio correcto que demandaba Dios al adorador. Hermanos, entonces fue muy difícil para Jesucristo, ¿verdad?, acabar con aquel ritual de las ceremonias de los judíos, como también fue tan difícil para el apóstol Pablo tratar, hermano, de que los judíos, ¿verdad?, entraran al cristianismo, ¿verdad?, para una nueva obediencia. Entonces, así también, hermano, quizás se le haga a usted muy difícil dejar, ¿verdad?, aquellas cosas malas de vivir para poder entrar a formar parte del cristianismo, hermano, pero yo creo que hay una recompensa para que el que vence este obstáculo que se pone ahí por delante. Amén, hermano. Entonces, hermanos, ahí tenemos nosotros el llamamiento de Abraham, el llamamiento para su simiente, y cuando Dios comenzó a probar a Abraham, ¿verdad?, le comenzó a probar, como Dios nos puede probar también a cada uno de nosotros, a ver si realmente tenemos nuestra confianza puesta en Dios como la puso Abraham en Dios. Y cuando vio Dios, hermanos, que Abraham estaba correctamente en todas las cosas que Dios le mandaba, entonces dice la Biblia que le dio y aceptó la fe de Abraham, ¿verdad?,
y le dio una señal, y esta señal fue la circuncisión, ¿verdad? Y esto es tipo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, entonces, siendo así, fíjese usted, siempre Dios no pasa por alto la conducta o el comportamiento de cada uno de nosotros. Dios recompensa a cada uno de nosotros conforme fuera nuestra obra. A veces nosotros, hermanos, somos muy activos en ciertas cosas, y cuando venimos al cristianismo se nos acabó la actividad. Ya no queremos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no estamos nosotros prácticamente respondiendo, ¿verdad?, a lo que Dios ha hecho en cada corazón necesitado. Entonces, hermano, con Abraham no fue así, sino que él, ¿verdad?, cuando vio Dios que estaba obedeciendo en todo, entonces aceptó la fe de Abraham, y entonces Dios puso una señal que fue la circuncisión. ¿Verdad, hermanos? Y esto es lo que dice aquí la Escritura. Y mire usted lo que dice en el versículo número 51, de Hechos 7, cuando está dando Esteban este mensaje a aquellos judíos. Dice de la siguiente manera, para que usted entienda, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Entonces se fija usted que aquí hay un cambio inmediatamente, que ya no es la circuncisión en la carne, ¿verdad?, como fue una señal y una marca para Abraham en aquel tiempo de haber recibido la fe de Abraham. Ahora, hermanos, es en el corazón, porque la Biblia dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice el Señor en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero a veces usted le da el corazón, ¿verdad?, a una mujer por ahí, o le da el corazón al mundo, y hermanos, menos se lo quiere dar al Señor. Y el Señor está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para que pueda ser circuncidado, para cortar, ¿verdad?, toda aquella cosa mala, y pueda ser un corazón limpio que pueda agradar al Señor Jesús en todas las cosas. Amén, hermano. Entonces, fíjese usted, hermano, ¿qué es la circuncisión? Entonces, hermanos, es una marca, ¿verdad? Cuando Dios circuncidó a Abraham, y Abraham circuncidó a todos sus hijos y a todos aquellos que andaban con él, entonces los marcó, ¿verdad?, para ser un pueblo separado, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, hermano, que cuando viene la circuncisión, inmediatamente usted está marcado, ¿verdad?, para Dios y para el mundo, ¿verdad? Para el mundo, para no hacer las cosas que están en el mundo. Para Dios, para andar en obediencia a través del llamamiento que usted ha recibido por gracia de parte de Dios, ¿verdad? Una señal, hermano, que vemos nosotros que esa señal tiene que ser desplegada, ¿cómo? Con su comportamiento en una vida diaria, en un peregrinar diario, ¿verdad? Usted inmediatamente, cuando es marcado y recibe esa señal de parte de Dios, esa circuncisión en el corazón, hermano, entonces usted inmediatamente comienza a ser una persona diferente. Vamos a ver, hermano, pues unas escrituras para poder nosotros entonces, hermanos, recibir esta enseñanza en esta mañana y ver la necesidad en cada corazón que nosotros podamos tener en esta hora. Si vemos nosotros Romanos capítulo 4 y versículo del número 9 al 12, mire usted lo que dice allí. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contada por justicia. Amén. ¿Se fija usted qué maravilloso es esto, verdad, hermanos? Fíjese usted, hermano, que no necesitó presentar pruebas a Abraham, ¿verdad?, para poder ser justificado. Solamente él creyó, ¿verdad?, lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le estaba instruyendo. Hermanos, si nosotros fuéramos de esa categoría y de ese calibre, hermanos, nosotros no dudaríamos lo que Dios nos ha prometido por medio de su palabra, porque aún cuando Abraham fue elegido, fue llamado, hermanos,
él no comenzó a discutir con Dios, ¿verdad? Sino él creyó lo que Dios había prometido y lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, de la misma manera, los que somos simiente de Abraham, hermanos, no importa qué tan difícil sea lo que Dios nos dice por su palabra, nosotros tenemos que decir amén a cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así es que cuando Dios le dijo a Noé, mira, predica y dile que va a caer lluvia. Entonces, ¿usted cree que Noé hubiera tenido la suficiente capacidad intelectual para saber que sí iba a llover? Él no sabía absolutamente nada. Al contrario, en ese tiempo ni llovía. Entonces, pero Dios dijo que iba a llover. Entonces, el problema no era de Noé, el problema era de Dios. A Noé no le interesaba si lloviera o no lloviera. Él dijo que Dios dijo que iba a llover, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, como que faltamos en las promesas de Dios, ¿verdad? Y entonces ponemos a un lado lo que Dios nos promete por su palabra. Y Él dice por medio de su palabra, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, ¿verdad? Y a veces nosotros como que no queremos creer eso. Y luego dice, el que pide recibe, ¿verdad? Y el que busca halla y el que toca se le abre. Entonces son promesas tan sencillas que nosotros pasamos por alto, hermano, pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la depositamos y la sellamos en nuestro corazón, hermano, nosotros nos quedamos como Abraham, diciendo, bueno, si Dios prometió esto, Él lo va a responder a su tiempo, a su debido tiempo. El error de cada uno de nosotros, hermanos, a veces queremos ser tan exigentes con Dios como si fuéramos tan buenos con Él. Amén, hermano. Queremos ser tan exigentes y luego le decimos, Señor, yo quiero esto, pero que sea mañana, que sea pasado, pero dame esto, y le estamos nosotros exigiendo. No, hermano, eso no funciona así, ¿verdad? Tiene que funcionar de la manera correcta, de la manera que Dios ha establecido por su palabra. Imagínese, hermano, cuando Dios le dijo a Abraham, tu simiente, ¿verdad?, va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esa promesa se la dio cuando Abraham tenía 75 años. Y ya iba a cumplir los 100 años Abraham y Sara los 90. Y todavía no aparecía el hijo de la promesa que iba a salir de sus lomos, ¿verdad? Hermano, pero Abraham se mantuvo fiel a lo que Dios le había dicho, que él iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Él no titubeó 25 años esperando la promesa y él creyó. Y usted, hermano, con una cosita se desespera 1 mes, 2 meses, 1 año y dice, no me contestó el Señor, no hay Dios. Entonces, por tal motivo, me regreso a Egipto. ¿Amén? Y dice la Biblia, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y no confían en Jehová. ¿Amén, hermano? Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, no se desespere usted, estimado hermano, ¿verdad? Porque la promesa que Dios ha dado, esta se cumple, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad?, que iba a descender agua del cielo y descendió, ¿verdad? Y consumió a todos aquellos pecadores desobedientes, ¿verdad? Y cada promesa que Dios ha hecho en su palabra la ha cumplido al pie de la letra. Y nosotros estamos esperando que Él cumpla su última promesa que ha dado a la iglesia de venir por ella y llevársela a los aires. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue aquella circuncisión? Una señal para un pueblo separado. Iglesia quiere decir los sacados fuera, ¿verdad? Vamos a ver otra escritura, Colosenses 2:11, para la honra y gloria del Señor. Colosenses 2:11 dice de la siguiente manera, fíjese bien, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, ¿verdad? Que sea en la carne, como dice aquí, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Entonces, hermanos, vemos que ya no es en la carne, sino que ahora debe, hermanos, ser en el corazón directamente, como vamos a ver también Romanos en el capítulo número 2, y allí encontramos nosotros dónde debe ser esta circuncisión. Romanos 2:25. Amén. Dice así la escritura, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, dice, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Oh, qué difícil, ¿verdad?
Yo estoy seguro, hermano, que si nosotros nos queremos regresar, ¿verdad?, a la sombra de la ley, no podemos nosotros, ¿verdad, hermano?, cumplir con toda la ley, a como está el mundo ahorita en esta situación. Entonces, aprovecha, ¿verdad?, la circuncisión en la carne si guardamos toda la ley, ¿verdad? Pero si no la guardamos, tu circuncisión es hecha incircuncisión. ¿Por qué? Porque está muy difícil. Pero dice aquí en el versículo 25 y luego 26, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su circuncisión por incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley, porque no es judío el que es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior. ¿Se fija usted, hermano, que aquí cambia muy diferente todas las cosas, verdad, hermano? Muchas veces la gente se jacta y dice, yo soy cristiano, aunque vive una vida de diablo. Amén, hermano. Y así eran los judíos, ¿verdad? No es judío el que dice ser judío, sino judío es aquel que realmente está cumpliendo con todos los requisitos de la ley y tiene temor de las cosas de Dios. Amén, hermano. No es verdad, dice la escritura, del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino directamente de Dios. ¿Dónde debe ser la circuncisión, hermano? En el corazón ahora. Amén, hermano. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a circuncidar, hermano? A cortar todas las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Todo lo que nos estorba para presentarle al Señor un corazón limpio, para que así podamos nosotros agradar a nuestro Dios. Vamos a ver esta ley de la circuncisión que está ya en Génesis 17:14. Esta es una ley, hermano, que nosotros debemos vigilar, dada por Dios a través de su palabra. Estamos tratando, hermanos, de hacer contacto nosotros desde acuerdo a la promesa dada a nuestro padre Abraham, ¿verdad? Para poder nosotros entender que ya Dios de antemano, en el preconocimiento que Dios tenía de todas las cosas, ya Él estaba preparando este Espíritu Santo para un pueblo que lo iba a estar demandando y lo iba a estar pidiendo. Entonces encontramos en Génesis 17, en el versículo número 14, de la siguiente manera: y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén, hermano. Entonces esto nos enfoca a nosotros un poquito más adentro, hermanos. No recibir circuncisión en el Antiguo Testamento era ser cortado del pueblo de parte del Señor. Entonces, no recibir circuncisión ahora en el corazón hoy día no puede tener una persona comunión con su Creador, menos con su semejante. Con una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Esta es la ley de la redención, de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, hermano, por esa causa nosotros debemos, hermanos, aprender que la Biblia se tiene que cumplir al pie de la letra. Y dice la Biblia que no pueden dos andar juntos al menos que no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad?, saben que hay un dicho mexicano que dice que aves del mismo plumaje siempre andan juntas, ¿verdad, hermanos? Porque tienen la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, hermano Ramón, yo creo que el hermano Ramón nunca ha visto que anden los cuervos y las palomas volando emparvadas juntos, ¿verdad que no, hermano? ¿Por qué no andan, hermano? Las palomas cuando andan en unas parvaditas juntas allí buscando la comida, y los cuervos por otro lado. Amén, hermano. Esa es la causa, hermano, que Dios puso una marca a los que eran circuncidados en la simiente de Abraham, ¿verdad? Abraham eran separados del mundo, marcados, ¿verdad?, para el mundo, porque Dios iba a comenzar a trabajar con aquel pueblo, ¿verdad?, para establecer una nación, para que pudiera Dios manifestar sus milagros, maravillas, su poder y todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Comenzó a tratar con ese pueblo y continúa tratando con la simiente de Abraham. Amén, hermano. Entonces tenemos, hermanos, que esas naturalezas
no pueden, hermano, concordar cuando una persona no ha sido circuncidada en el corazón con una persona, ¿verdad?, que ha sido circuncidada en el corazón, porque circuncisión quiere decir cortamiento, separación de los deseos del mundo, de los deseos de la carne, de todas las cosas que estorban. Entonces nosotros debemos conocer en esta hora nuestra posición, hermanos, para poder conocer cómo puedo ser yo simiente de Abraham. ¿Cómo podríamos nosotros contestar esa pregunta? ¿Cómo puedo ser yo simiente de Abraham? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esta pregunta, hermanos. ¿Amén, hermanos? Amén, aleluya, gloria Vamos a Cristo. ver pues entonces en Gálatas 3. Gálatas capítulo 3 y versículo 28 y 29. Amén. Dice de la siguiente manera: no hay judío ni griego, fíjese bien, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Oh, hermano. Entonces, ¿cómo puedo yo ser simiente de Abraham? Primeramente tengo que reconocer a Cristo como mi amado y único y suficiente Salvador, para poder ser simiente de Abraham. Amén, hermano. Entonces, fíjese usted lo que, hermano, lo que estaba leyendo el hermano en el sermón pasado. ¿Se acuerdan de lo que predicó el hermano en el sermón pasado? ¿Verdad? Que fue con Jesús con aquellos religiosos y dijeron aquellos: nosotros somos simiente de Abraham. Dijo el Señor: yo sé que vosotros reclamáis y decís que soy simiente de Abraham, pero ustedes, ¿verdad?, procuran matarme a mí. ¿Eran o no eran? No podían ser simiente de Abraham, aunque ellos decían que eran simiente, ¿verdad?, de Abraham. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros ser simiente de Abraham, hermano? Recibir a Cristo Jesús. ¿En dónde? En nuestro corazón. Así dice aquí Pablo a los Gálatas. Amén, hermanos. En el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos de las promesas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿qué es pues el Espíritu Santo? ¿Verdad? El Espíritu Santo circuncida, es una marca, una señal que Dios ha puesto en su pueblo. Es una promesa que Dios dio, ¿verdad?, antes de partir, en Lucas 24:49. Si quieren ustedes leerla, Lucas 24:49, para que pueda usted entender que esa era una promesa para la simiente de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la Escritura, Lucas 24:49. Dice de la siguiente manera: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Amén. Oh, hermano, cuando ellos recibieron esa instrucción de parte de Jesús, fíjese usted, hermano, que cuando ellos recibieron esa instrucción, no pensaron ellos irse a los juegos de pelota, ¿verdad? Que a alguno pudiera gustarle el básquetbol, el béisbol, y que se hubieran desparramado aquellos discípulos, menos lo que Jesús había dicho, no hubieran recibido la potencia de lo alto. Pero ¿qué hicieron aquellos? Fueron y se congregaron allí, hermanos, para poder estar recibiendo, ¿verdad?, el tiempo de que Dios bajara con el poder de lo alto. Amén, hermanos. Entonces es lo que nosotros necesitamos, ese tiempo, hermanos, dedicarlo para poder recibir la promesa que Dios nos prometió a través de su palabra. ¿Qué es pues el Espíritu Santo, hermanos? También, hermanos, es un sello, ¿verdad?, de una obra consumada. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y aquí es donde muchas veces nosotros como que titubeamos y nos desviamos de la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando hablamos de un sello, conforme Pablo lo explica en Efesios capítulo 4 y versículo 30. Dice así la Escritura, 4:30 de Efesios, dice: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hermanos, ese sello lo garantiza usted hasta cuando Dios venga a transformar estos cuerpos pecaminosos en cuerpos celestiales. Estamos sellados por Dios hasta el día de nuestra redención. Entonces un sello es una obra consumada de parte de Dios que garantiza el producto hasta su destino.
Ese es un sello, el sello de Dios. Pero muchas veces nosotros no podemos entender, hermano, que ese sello, ¿verdad? Dirá la gente, bueno, pues yo como que sí recibí el Espíritu Santo, pero vemos a esa persona que anda otra vez en el pecado, en la maldad. Hermano, quiere decir que no fue el sello de Dios. No pudo poner Dios su sello a una persona, ¿verdad?, que no estaba viviendo la vida. Es como, por ejemplo, si podemos sacar una ilustración de lo natural a lo espiritual. Mi hermano, de un inspector que inspecciona los vagones, ¿verdad?, que están siendo cargados para transportar mercancías. Mire usted, el inspector va y revisa el vagón, y si ve una cosa suelta por allí que no está bien sujeta, segura, de seguro que ese inspector no va a sellar aquel vagón, ¿verdad? Porque sabe, hermano, que si no sujetan aquellas cosas con el transitar de aquel vagón, aquellas mercancías se van a echar a perder y pierden aquellas personas que están poniendo aquel producto, ¿verdad, hermanos? Entonces se necesita que el inspector vea que todo esté en su debido lugar, hermano. Entonces, hermano, por esa causa vamos a dejar nosotros en esta tarde que el Espíritu Santo sea nuestro inspector. ¿Qué les parece? Que el Espíritu Santo comience, hermanos, primeramente a investigar o a darse cuenta, ¿verdad?, de nuestra propia situación en la cual estamos viviendo ante los ojos de Dios. Y si hay alguna cosa que no está bien acomodada, ¿verdad?, allí. Por ejemplo, el Señor nos mandó antes de que se fuera y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? ¿Tendremos nosotros esa cosa colocada, esa promesa en nuestro vivir diario como cristianos? Cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? A ver, hermanos, sinceramente, ¿cuánto hemos ocupado nosotros diariamente a la oración? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Cuántas veces hemos ocupado el tiempo en otras cosas que no edifican mucho tiempo, verdad? A veces, hermano, pagamos dinero para ir a los juegos de pelota, a veces pagamos nosotros para esto, para lo otro, y como que no hay tiempo para la oración. Con razón, hermano, Dios no puede, hermanos, a veces encomendar cosas que necesita el mundo para la salvación de sus almas. Como por ejemplo cuando Ananías estaba en el servicio de Dios, hermano. Cuando Ananías estaba por allí orando, entonces el Espíritu Santo le habló a Ananías y le dijo, mira, por ahí viene un Saulo de Tarso. Y ya conocía a Ananías quién era Saulo de Tarso, ¿verdad? Dijo, Señor, yo he oído hablar de ese hombre y ha hecho muchos males a tu iglesia. Mira, no lo rehusas, ¿verdad? Porque él viene, porque mi instrumento me es útil en mis manos, ¿verdad? Para llevar el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Ananías? Estaba orando. ¿Qué estaban haciendo aquella congregación cuando Pedro fue encarcelado? Estaban orando, no estaban viendo televisión, no estaban en los juegos de pelota, ¿verdad, hermano? Había ocupación en las cosas del Señor. Yo estoy seguro, hermano, que si cualquiera de nosotros, sea el barrendero de la iglesia, sea cualquiera persona, se humilla delante de Dios y está ocupado en conexión con el Señor, hermano, él puede levantar al barrendero y avergonzar al pastor ahí de la iglesia. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque Dios, hermano, lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Aleluya. ¿Verdad, hermano? Señor. No está mirando nuestra capacidad intelectual. Él quiere obediencia. Como dijo Samuel a Saúl, el Señor, ¿verdad?, quiere obediencia y no sacrificios. Es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, ¿verdad? Hermano, si tú y yo sinceramente nos ocupamos de las cosas que Dios nos ha prometido por su palabra, yo estoy seguro que tú vas a ser comisionado por Dios para llevar el evangelio a la gente necesitada. Me estaba diciendo el hermano Ramón, dice, estaba yo orando, estaba yo ahí meditando en mi cuarto y el Señor me dijo, vete por allá a tal parte, y resulta, hermano, que ya estaba el hermano dándole el testimonio a una persona que necesitaba el evangelio del Señor. Así obra el Señor, de esa manera, de esa forma. Amén, hermano. Entonces, fíjese bien, pero cuando venga el inspector, que es el Espíritu Santo, que vea que nosotros estamos ocupados en las cosas que Él nos dejó, ¿verdad?, para poder nosotros estarlas viviendo. Entonces a veces nosotros estamos tan sueltitos, ¿verdad?, a las cosas del mundo, que a veces nosotros somos cristianos en la iglesia y somos mundanos en el mundo, ¿verdad?
A veces nosotros sabemos que la lengua, ¿verdad?, es una cosa muy peligrosa. A veces hablamos de papá, de mamá, de pastor y hablamos de todo mundo en contra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Estamos sueltos a esas cosas. A veces, hermanos, no nos puede decir nuestra esposa o nuestros hijos algo porque nosotros reventamos en un temperamento tremendo. ¿Se fija usted? Entonces quiere decir que algo anda mal con nosotros. Entonces nuestro vivir en el hogar parece que no tiene mucha aceptación. A veces, hermanos, todavía traemos esos hábitos del mundo, esos hábitos que aprendimos en Egipto, denominacional, en Egipto, ¿verdad? Allá. Y hermanos, entonces todas esas cosas vienen a ser obstáculo para que no venga Dios a circuncidar nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo es un sello, ¿verdad? Entonces cuando Él viene como un inspector y ve a una persona que está viviendo esa clase de vida, entonces no le puede poner el sello de garantía. ¿Verdad, hermano? Es como, por ejemplo, viene una buena persona que nosotros la conocemos de tiempo, ¿verdad? Y sabemos que es irresponsable y que no le gusta trabajar. Y luego viene y nos dice, oye, por favor, dame una carta de recomendación. No se la puede usted dar. ¿Cómo va a recomendar a una persona que lo vaya a echar a usted de cabeza? ¿Verdad que no puede, hermano? Entonces, ¿cómo puede Dios, hermano, sellar algo que no está viviendo la vida? ¿Se fija usted? Dios sella y garantiza su producto cuando Él ve que estamos viviendo la vida delante de su presencia. Nunca sellará una cosa semejante a la que acabamos nosotros de leer. ¿Por qué? Porque es un estorbo. Amén, hermano. Entonces es un sello de Dios puesto en el que está viviendo la vida para protegerlo de las cosas de este mundo. Cosas pecaminosas, ¿verdad? Es un testigo para poder usted testificar de que Jesucristo le sanó, ¿verdad? Le salvó, le perdonó sus pecados. Y también podemos nosotros decir, hermano, que es un consolador conforme la promesa que es dada en Juan 16:7. No la vamos a leer porque nos llevamos mucho tiempo a muchas escrituras que estoy pasando por alto. Es también un abogado que dice la escritura en primera de Juan 2:1 y 2, que si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén, hermano. Entonces mire usted lo que es el Espíritu Santo. Es una marca, es una señal, ¿verdad? Es un abogado, es un consolador, es un testigo, es mi protección, es mi escudo, mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, no solamente eso, dice Mateo 11:22, que también es nuestro reposo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Con razón, hermano, cuando nosotros nos acercamos al Señor correctamente, dejamos todo el peso del pecado atrás y nos sentimos personas tan livianitas, hermano, que queremos correr con el mensaje de vida a la gente necesitada. Le hablamos a amigos, a papá, mamá, a todos aquellos hermanos que están pidiendo, ¿verdad? O están necesitados de parte de Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para usted, hermano, en esta noche? Todo esto que nosotros acabamos de ver. Vamos nosotros, hermanos, a hacernos esta pregunta. Y vamos a concluir para poder nosotros entender lo que es el Espíritu Santo. Dice usted note usted que el Espíritu Santo es una señal, un sello, es una señal que Dios dio a sus hijos elegidos. Rechazarlo es ser cortados de su pueblo. Recibirlo es terminar con el mundo y todas las cosas del mundo. Como dice la Escritura, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén, hermano. ¿Se fija usted? Para hacer un producto sobre el cual Dios ha puesto su sello de aprobación, por el cual estáis sellados hasta el día de la redención. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué es la circuncisión, hermanos? Es un tipo del Espíritu Santo. Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión y a todos sus hijos y a su simiente después de él. Debiera tener esta señal en su carne, porque esto era una distinción para separarlos a ellos de todos los demás pueblos. Y esto es lo que Dios usa hoy, la señal de la circuncisión en el corazón. El Espíritu Santo hace que la iglesia sea una iglesia separada
de todas las contaminaciones de este mundo. Pero a veces la gente ama más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Invito a la gente, vamos al culto de oración. Ay, no tengo tiempo. Yo he sido testigo, hermano, allá en la Ciudad de México, que había ministros pastores que suspendían los cultos a veces porque iba a finalizar una novela en la televisión, ¿verdad? No puedo, vamos a suspender el culto porque se va a poner buena el fin de la novela. Y ahí no había culto, iba uno a la iglesia, cerrada la iglesia. Investigaba uno, pues es que iba a terminar allí, ¿verdad? Que la novela aquella, hermano. Imagínense, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo estamos lejos de Dios, verdad, hermano? ¿Verdad que estamos muy lejos? Oh, hermano, las cosas del mundo se pegan como cuando pasa un carro para ahí en un camino de tierra que levanta el polvo, se le pega a uno tan facilito así las cosas del mundo. ¿Verdad, hermano? No puede uno despegarse de Dios, hermano, porque luego el diablo está ahí para agarrarlo. ¿Qué les parece, hermanos, si en esta noche nosotros le demostramos al diablo que somos una gente separada? Estamos marcados por Dios, estamos señalados por Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Sabemos, hermanos, que va a venir la crítica. ¿Usted cree que Abraham no recibió crítica? Y le decían, oye, pues ¿dónde está ese Dios que te prometió que ibas a ser padre de multitud? Mira ya, tu mujer tiene 90 años, dice, y tú todavía no aparece el hijo de la promesa. Pues ¿qué pasó? Bueno, pues a Dios me dijo que iba a venir, yo lo estoy esperando, y vino el hijo de la promesa. Cuando vino Dios, ¿verdad?, a efectuar el cumplimiento de aquella promesa en Sara, y apareció Isaac a Jacob, y así, hermano, vinieron las generaciones, y aquí estamos nosotros como simiente de Abraham, porque recibimos también las promesas de Abraham. Amén, hermano. No quisieras tú en esta hora, ¿verdad? No te podemos decir, pasa, hermano, para que recibas el Espíritu Santo. Pero sí le podemos decir al Espíritu Santo, inspecciona mi vida, ¿verdad? Y dime qué cosas tengo desacomodadas. Si tengo esa lengüota de 3 metros de largo que hablo de papá, de mamá, de hermanos, córtamela con el Espíritu Santo, la espada de la palabra. ¿Verdad, hermano? Córtame esas malas mañas que aprendí en el trabajo, allá con los malos amigos. Córtame todas esas cosas. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos ponga un tendedero, ¿verdad? Y nos saque nuestros trapitos al sol. Amén, hermano. Y usted no puede conocer qué tenga yo, ni yo puedo conocer qué trapitos sucios tenga el hermano Ramón, pero el Espíritu Santo sí puede conocernos, ¿verdad?, en esta noche. Amén, hermano. Se pueden poner de pie. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe a nosotros de qué cosas debemos nosotros librar. Vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, hemos leído tu palabra, Señor, ampliamente tú nos has informado de ella, oh Padre Celestial, cómo poder llegar a ser simiente de Abraham, Padre, cómo recibir la circuncisión, cómo recibir el sello de aprobación, Padre. Pero si hay algún obstáculo en cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, permite que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, saque, Señor, todas las cosas erróneas delante de nosotros y nos ponga delante de nosotros de las cuales cosas nosotros tenemos que separarnos. Oh, Padre, para hallar gracia delante de tus ojos. Padre Celestial, tú que conoces a mi hermano Ramón, tú que conoces al hermano David, tú que conoces al hermano Baldo, al hermano Javier, a cada uno de nosotros, oh, a cada joven, a cada señorita, a cada mujer adulta, Padre Santo. A veces que creemos, Señor, creemos que estamos bien delante de ti, Señor, pero, oh Padre, a veces, Señor, sabemos que tú no respondes a nuestras oraciones, pero, oh Padre Celestial, no eres tú el culpable, nosotros somos los culpables, Padre, de ponerse aislante, para detener las bendiciones que vienen sobre la simiente de Abraham, oh Padre. Permite que en esta hora, Señor, ese aislante sea quitado, Señor, por la revelación de tu palabra, que tu Espíritu Santo venga, escudriñe nuestros corazones, nuestros riñones, nuestras mentes y todo nuestro ser, Padre, para podernos aderezar y alinearnos con la palabra, Señor, y recibir órdenes directamente de tu Espíritu Santo, no recibir más órdenes del diablo, porque el diablo y su concupiscencia y los deseos de la carne y el mundo, eso pasará,
mas tu palabra no pasará, Padre. Señor, que nosotros podamos estar sujetos a la voz de tu Espíritu Santo. En esta hora, bendice esta congregación, ayúdala y sé con ellos, Padre Santo, para que ellos se puedan preparar, Señor, para poder saber para qué enviaste tú el Espíritu Santo, cómo recibir el Espíritu Santo y los efectos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Oh, bendito Dios, es lo que necesitamos nosotros para poder manifestar al mundo que tú estás en medio de un pueblo que te alaba y te glorifica en espíritu y en verdad. Ayúdanos pues en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria y alabanza para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, son mis deseos. Dios, mi hermano Ramón con ustedes. Pueden sentarse. Que Dios bendiga a nuestro hermano por su consejo. Que Dios lo bendiga grandemente, que no sea la última vez que podamos tenerlo entre nosotros. Muy hermoso mensaje para las personas un poquito crecidas en el Evangelio. Aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la Biblia, que es la primera o la segunda